Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Estamos en Deporte al Derecho, un programa que habla de temas jurídicos relacionados con el deporte. Con Santiago Cadavid desde Medellín, Rafael Alonso desde La Coruña y Andrés Charria desde Bogotá. Buenos días a todos, buenos días compañeros. Dale tú mismo, Santiago. Buenos días, buenos días. Buenos días para todos, Andrés, Rafa, Luis. Gusto estar con ustedes nuevamente con un tema que aquí en Colombia está álgido nuevamente, un nuevo capítulo. De una novela. Bueno, vamos a ver cómo se sobrelleva. Bien, vamos a hablar. Igualmente, saludos a toda la audiencia y eso, yo deseando escuchar todas las noticias de actualidad relacionadas con la huelga en el fútbol colombiano y también os aportaré pues una retrospectiva de las veces que ha habido huelga en el fútbol español. Bien, vamos a empezar diciendo que los conflictos colectivos del trabajo en el fútbol no son nuevos. Digamos que el mejor momento del fútbol colombiano en la historia fue por allá por los 50, cuando hubo una huelga en Argentina. La situación jurídica era totalmente distinta, pero al presentarse esta huelga, los grandes jugadores y un jugador que nos cambió el fútbol acá y en España, llegó a Millonarios, Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano se va de River precisamente porque hay una huelga, se acaban los contratos y acá un dirigente, Alfonso Senior, decide piratearse los jugadores y muchos jugadores llegan. La mayoría después, cuando termina la huelga, en un asunto que se llamó el Pacto de Lima, vuelven a sus clubes, pero Di Stéfano, que sí era un jugador distinto, estaban Di Stéfano y Pedernera, que tal vez eran los dos jugadores más emblemáticos del fútbol argentino hasta ese momento, hasta que llegó Maradona, y el Charro Moreno también, y Pedernera y todos vuelven a sus clubes de origen, pero por un lío jurídico que hay, que está muy bien documentado en España, que no en Colombia. Di Stéfano negocia con Barcelona y Real Madrid, pero al final Bernabéu y Alfonso Senior, que es socio, ya murió, pero que era socio honorario del Real Madrid, deciden que Di Stéfano se va para el Real Madrid y la historia cambia. Esa es la primera huelga, pero son unas huelgas muy distintas. Después ha habido en Argentina otras. En 1975 hubo una muy interesante, porque hubo huelga, pero el fútbol no paró. Las grandes estrellas, José Daniel Bantuín y todos estos de selección, Fillol, me acuerdo de esos dos, pararon, los equipos dijeron, y eso que todavía no había tantos temas constitucionales, si quieren parar, paren, pero el fútbol no para, y llamaron, en Argentina, que tiene unas divisiones inferiores enormes, llamaron a los jugadores que estaban abajo a jugar. River queda campeón con un equipo que no conoce nadie. Yo solo conozco a uno porque fue un jugador que vino a Colombia, Pedro Alberto Vivalda, fue el arquero, rompehuelgas, decía José Daniel Bantuín, y jugó, tapó y ganó. El derecho colectivo del trabajo es un derecho de todos los trabajadores, los que tienen contrato de trabajo, y después de Bosman en Europa y en Colombia después de la C320, se hace indispensable que los jugadores tengan contrato de trabajo. Por lo tanto, si tienen contrato de trabajo y con la Constitución del 91 en Colombia, que es absolutamente garantista, le permite a cualquier trabajador formar un sindicato. El derecho de asociación es un derecho constitucional de segundo orden, pero es un derecho constitucional que le permite a cualquier trabajador, a cualquiera, asociarse para hacer valer sus derechos. En ese orden de ideas, es posible crear un sindicato de jugadores profesionales que le permita negociar, y ahí no sabemos bien con quién, algunos temas laborales. Desde el 2001 se creó una asociación, Acolfutpro. Yo participé en esa creación, pero tal vez la primera discusión que hubo era si hacíamos un sindicato, yo participé, si hacían un sindicato o una asociación. La realidad es que todo funciona con un sindicato. Lo que decían en aquel momento los fundadores es que estábamos saliendo de una época muy dura,
con muchos equipos de fútbol manejados por narcotraficantes, y podía haber algo de susto. Estoy hablando de 2002, 2001, 2002, pero 25 años después, casi 25 años después, 23 años después, ya la discusión es otra. El fútbol ha cambiado desde el punto de vista gerencial, ya no está el gatillo fácil y ya es posible asociarse para hacer sindicatos. Pero, y en cabeza de su presidente o secretario general, no sé cómo se llame, han persistido en la teoría de hacer una asociación de futbolistas profesionales para intentar negociar. Ese para mí es el primer escollo que es de difícil solución. Se le ha dicho por todos los medios a los dirigentes de esa asociación que mientras no sean sindicatos, si es difícil siendo sindicato, va a ser mucho más difícil, y estoy hablando desde el punto de vista jurídico, va a ser mucho más difícil no siéndolo. Esa asociación tiene además unas características muy especiales que la hacen todavía más sui generis. Hasta hace muy poco tiempo era eminentemente masculina, a pesar de que había fútbol femenino. Después hubo un acercamiento a las mujeres y las dejaron participar con voz, pero sin voto, como si fueran unas trabajadoras de segunda línea, que no lo son, pero que por temas dirigenciales del fútbol y del sindicato parece que las consideran trabajadoras de segunda línea. La asociación, para mí, y lo digo Andrés Charria, no sé para los, es clandestina. Nadie conoce los estatutos, nadie conoce, es decir, sabemos que hay 2 personas, 3 que conocemos, porque son las que están en el día a día, pero uno le pregunta a los jugadores, y los jugadores básicamente dicen, es lo que diga Puche, y es lo que diga el presidente, y es lo que, nosotros no sabemos mucho, nosotros votamos. Yo he hablado, para empezar a hablar con Santiago, yo he hablado con varios jugadores y le digo, ¿ustedes votaron la huelga? No, que yo sepa, yo no voté eso. Entonces usted votó el Tribunal de Arbitramiento. Me dice, no tengo ni idea qué es muy difícil que yo haya votado eso. Pero, y ya para hacer un resumen muy corto, muy ejecutivo, yo llamémoslo así, hace unos 10 días, por redes sociales, salió una información que por amplia mayoría, dicen ellos, se votó la huelga del fútbol profesional. Se votó la huelga, pero, y eso sí es de mi cosecha, no sabemos cuándo van a parar y no creo que vayan a parar. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Hace unos 3 meses, después de más de 20 años de insistir que se volvieran sindicato, intentaron volverse sindicato, lo hicieron de manera irregular y hace unas 2 semanas declararon ilegal el sindicato de futbolistas profesionales y volvieron a hacer asociación. Ya con mujeres, parece que votaron, porque en el informe de redes sociales dijeron que un número muy grande de hombres y mujeres votaron la huelga o el tribunal arbitral, y en eso estamos. Entonces, ¿cuál es la agitación en este momento? Hay aparentemente una votación que va a la huelga. Se supone por derecho colectivo del trabajo que se tiene muy poco tiempo desde el momento de la votación y el día 0, la hora 0, dicen ellos. Y hasta el momento, yo sé que el fin de semana, bueno, no, creo que hoy debe haber partidos. Hoy hay partidos, mañana hay partidos, hoy hoy juega Santa Fe, sí. Bucaramanga, Bogotá y Nacional Tolima, buen partido. Y que yo sepa, huelga no hay, mañana hay. No, mañana no, porque estamos en periodo internacional y va a haber partidos de selección, pero hoy no hay huelga. Y hay un pliego de peticiones que yo lo he leído con un pliego, se presentó un pliego hace 4 años tal vez. Yo lo he leído con mucho detenimiento y creo que no hay nada que le mejore las condiciones laborales a los jugadores. Es posible que haya algunas peticiones que organicen el fútbol, contra una minuta única de contrato o unas vacaciones unificadas, pero no hay nada que para los jugadores sobre todo los equipos chicos que tienen problemas económicos y que no pagan o no pagan a tiempo, no hay nada que los mejore. Si entra un dinero, no creo que ese dinero se vaya a irrigar a los jugadores chicos, y lo que hay es unas peticiones de derechos de televisión que estoy seguro que no le van a... La mejor forma de que los derechos de televisión lleguen a los jugadores es vía salarios.
Eso lo sabemos por los deportes gringos y es evidente en cualquier otro país que la mayoría de los dineros de televisión están para pagar salarios. Entonces piden un partido de selección, pide que pueda haber una reunión con los jugadores profesionales que están en la selección, que no tiene sentido porque la mayoría, creo que hoy solo hay un jugador en selección que juega en Colombia, que es Montero, puedo estar equivocado, pero no son 3. Entonces, reunirse con unas personas que no tienen un vínculo jurídico con ningún club en Colombia, con una unión de jugadores que no es sindicato, pues no tiene mucho sentido. Piden unas boletas para unos partidos y piden una serie de cosas, pero en realidad no hay una sola petición que vaya a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Es posible que sí mejore y sí fortalezca el sindicato, y eso está bien, el sindicato no, la asociación, pero si ustedes miran el pliego, y ahorita me tengo que ir porque lo tengo impreso en otro lado, no hay nada que mejore. Santiago, como abogado de equipos, sé que tuvo una reunión en la DIMAYOR. Si me dan un minuto, Santiago, empiezas, o no, Santiago, nos cuenta qué fue lo que pasó y en qué estamos. Y después les pido disculpas porque hablé mucho, pero creo que era una buena sintonización. ¿Qué ha pasado y en qué estamos? No, claro, Andrés, y una introducción pertinente para complementar el contexto. Sí, en efecto, tenemos una asociación de jugadores aquí que se constituyó como asociación civil, siendo asociación civil, invocando unas recomendaciones de la OIT, pues trataron de asemejarse, digamos, para efectos de representación del gremio, a un sindicato, de equipararse sin serlo formalmente, y con ello pues lograron al menos establecer algunos acercamientos, plantear ese pliego que yo coincido con ustedes, digamos que hay unas prerrogativas económicas, pero en cuanto frente a condiciones laborales, que es que ya hay muchas, es decir, aquí en Colombia ya hay muchos derechos laborales, y si hay un gremio vigilado para el cumplimiento de las obligaciones laborales es el fútbol profesional. Ahora, en el 2023, digamos, sobre todo para poder legitimar un aspecto que era reclamar las cuotas de los afiliados, entonces en el 2023 obtuvieron ya un registro como asociación sindical, pero bajo esa misma personería jurídica que ellos habían obtenido como asociación civil. Digamos que durante todo este tiempo, evidentemente eso fortaleció, digámoslo así, su capacidad para forzar de pronto ciertos acercamientos con los estamentos pertinentes del fútbol, llámese DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol, que pues, realmente y bajo nuestra legislación no son considerados asociaciones de empleadores. Digamos que es importante hacer esas precisiones. De hecho, desde nuestra configuración legislativa, no sé si Andrés tiene otro concepto, pero a mí me quedan dudas de que exista una negociación colectiva gremial. Sé que esto se ha hecho por, digamos, ciertas analogías, en algún momento estuvieron los pilotos, pero si yo reviso la legislación, la única negociación colectiva que está expresamente regulada es la de empresa, y esa no se ha dado porque con los empleadores individualmente considerados no se han iniciado estos procesos. ¿Qué pasa? DIMAYOR y Federación pues reaccionaron y mediante los cauces jurídicos pertinentes lograron esa cancelación del registro sindical de la Asociación de Futbolistas de Acolfutpro en sentencia de segunda instancia que lo ratificó, que fue notificada el 19 de febrero, hace un mes exactamente. Entiendo que en este momento lo que hay en curso es una aclaración, aspecto que no hace... Cambia el fallo. Exactamente, hace que no permite que sea un fallo en firme todavía, pero no puede cambiar el fallo, no es un recurso que tenga esa entidad para poder cambiar las decisiones. Entonces seguramente ya es un tema de huelgas y todo eso, como represalia seguramente para todo este tema de la cancelación. Entonces nos decía Andrés, y sí, en efecto, se tuvo una reunión donde cómo abordar estos aspectos, digamos, a nivel de gremio, Rafa, aquí en el fútbol. Y pues bueno, hay unas situaciones, y acá pues va a ser descriptivo, pero también tomando partido en situaciones. Lo primero, y en lo que yo sí estoy de acuerdo, es que en este momento cualquier huelga que se haga en ese sentido carece de legalidad, porque esto tiene unos procedimientos previos que no se han surtido, tiene una etapa de arreglo directo que no se ha surtido, unas votaciones que han sido por allá escondidas, secretas. Clandestinas. Eso tiene, ¿cómo?
¿Cómo clandestinas, son clandestinas. Clandestinas, completamente una situación que por ley no puede ser de esa manera, debe ser transparente, no se ha surtido una etapa de arreglo directo, porque realmente una cosa son las conversaciones, son las mesas de diálogo que se han establecido con los estamentos, pero como tal una etapa de arreglo directo no se ha agotado en los términos de ley. Pues digamos que al menos desde el gremio del fútbol esa es la posición que se tiene, es decir, cualquier intento de huelga es ilegal y en ese sentido hay que reaccionar porque eso puede tener también unas consecuencias para los trabajadores individualmente considerados y súmele que ya el fútbol no es un sindicato. Bien, paremos un momento porque quiero hacer un paralelo. ¿Cómo se negocia en España, Rafa? Es decir, porque acá dijimos, lo que ha dicho la asociación o el sindicato o el club de amigos es vamos a negociar con la federación o con la I mayor, porque si bien no son empleadores, sí modifican las condiciones laborales. Pero es que las condiciones laborales las modifican muchísimas situaciones ajenas a la ejecución del contrato de trabajo. Ayer declararon día cívico por una razón política y esa declaración de día cívico evidentemente afectó la relación de trabajo de muchísima gente, pero no por eso van a hablar con el gobierno, que es el que declaró eso. Entonces, el primer escollo que tenemos acá es que DIMAYOR y Federación sí pueden modificar, y de hecho modifican el contrato de trabajo, pero no son empleadores. ¿Cómo es la negociación en España, Rafa? Bueno, en España las asociaciones de deportistas, no solo de futbolistas, de la mayoría de los deportes de equipo, son sindicatos, son organizaciones sindicales y están así inscritas en el Ministerio de Trabajo. Entonces son sindicatos. Son organizaciones sindicales. La ACE, por ejemplo, fue la primera, la Asociación de Futbolistas Españoles, está inscrita desde 1978, es decir, desde que empezó la etapa democrática. La Constitución. Desde la Constitución de 1978. Desde la transición, cuando se murió Tío Paco. Correcto. Y por la parte de la patronal tenemos que distinguir donde hay una liga profesional, como sucede en primera y segunda división de fútbol masculina, la liga profesional, que es la asociación civil que reúne a todos los clubes participantes, actúa como patronal. Pero en muchas otras competiciones donde no hay una liga profesional, quien actúa como patronal es los clubes en los que prestan servicios esos jugadores. Por ejemplo, en los años 80 se firmó un convenio colectivo de la tercera categoría del fútbol español, que no era profesional, y la parte negociadora por la patronal fueron pues un gran número de clubes que jugaban esa competición que en aquel entonces se llamaba la Segunda División B. Igual en el baloncesto femenino, que a día de hoy no tiene una liga profesional, hubo la primera década de este siglo un convenio, o la segunda, un convenio colectivo de baloncesto femenino que fue negociado entre una asociación sindical de jugadoras de baloncesto femenino y los clubes participantes en la primera división femenina. Entonces, se suele organizar de esa manera. La pregunta es decir, en una convención colectiva, hablemos de fútbol profesional varones, es la liga y el sindicato. ¿Por qué es la liga? ¿Por ley o cuál es la razón jurídica? No, porque es la que consideran la organización que reúne a las empresas de ese mercado laboral. ¿Pero esas empresas le tienen que dar poder a la liga para que negocie? ¿O? Bueno, sí, efectivamente, porque la ley no le otorga esa legitimación. No la tiene per se. No la tiene per se. Entonces... Luego se publica eso se registra en el Ministerio de Trabajo y se publica en el Boletín Oficial del Estado para que tenga validez general en esa competición en concreto. Bien, entonces seguimos. Hay una negociación. ¿Cuándo fue la primera negociación colectiva que hubo de fútbol profesional masculino en España? ¿Y cómo empezó, si sabes? Sí, mira, la historia del sindicalismo del fútbol español arranca, pues eso, en el 78 se constituye la AFE como primer sindicato de futbolistas
y en el 79 hace una primera huelga que se conoció como la huelga de botas caídas, en la que pedían abolir el derecho de retención que tenían los clubes, que era que un jugador cuando acababa contrato no podía cambiar libremente de club, sino que su club seguía siendo el dueño de su licencia y simplemente con incrementar, imagínate, un 10% el sueldo anual del jugador, pues se aseguraba el continuar con él. Entonces esa era la principal reclamación de esa huelga, además de otras cuestiones que en aquel entonces aún no estaban solventadas, como era la inclusión de los futbolistas en la seguridad social, porque no estaba contemplado en aquel entonces, y la supresión de un límite de edad para jugar en la tercera división. En el 81, creo, ya se incluyó a los futbolistas en la seguridad social, pero seguía el derecho de retención, con lo cual hubo nuevas huelgas en el 1982 y 1984, hasta que por fin el decreto 1006, del que tanto os hablo, ve la luz en 1985 y es el que acaba con el derecho de retención y a cambio instituye la cláusula de rescisión. Es decir, que cualquier deportista profesional es libre de poner fin unilateralmente a su contrato y a cambio el club recibirá una indemnización por los perjuicios sufridos por esa terminación unilateral del deportista. Y a partir de ahí es cuando surge el primero de los convenios colectivos en el fútbol profesional, en la segunda mitad de la década de los 80, que ha seguido habiendo sucesivos convenios hasta el día de hoy, y ha habido convenios colectivos en muchos otros deportes, en ciclismo, en balonmano, en fútbol sala, Baloncesto. en baloncesto, por supuesto, y más recientemente pues el del fútbol, la primera división femenina, ahora también la tercera categoría del fútbol español, aunque no es competición profesional, tiene un convenio colectivo, la primera federación, y así ha ido creciendo exponencialmente el número de convenios colectivos negociados. Bien, paremos. Las primeras solicitudes o peticiones eran, uno, abolir el derecho de retención. Eso no existe en Colombia. Si no hay contrato de trabajo de jugadores libres. Dos, incluir a los jugadores en la seguridad social. Eso es mandatorio en Colombia. De manera que, como empezaron allá, no es como empezaron, como deberían empezar acá. Sí, claro, hace 20 años era posible que, sobre todo lo de la inclusión en seguridad social, hubiera sido bueno, pero ya por muchas otras razones entraron allá, sobre todo por la UGPP. Pero bueno, entonces digamos que el inicio es un inicio con unas solicitudes mucho más sentidas en España en el 78 que en Colombia pongámoslo en el 2010, como para extrapolar un poco. Y ya, ¿cuál ha sido, Rafa, la última, o qué sabemos de la última negociación, el último pliego? ¿En qué está la situación laboral colectiva entre futbolistas profesionales españoles y fútbol profesional español? El fútbol masculino ha estado bastante estabilizado. La última huelga que afectó al fútbol masculino fue antes de empezar la temporada 2011-2012. Pero ese era un contexto de crisis económica, que recordaréis que se había iniciado en el año 2007-2008 y al que los clubes de fútbol no eran ajenos, y era una época en la que más de la mitad de los clubes de primera división estaban en situación concursal, que es aquella en la que los clubes no tienen liquidez para atender sus pagos y por lo tanto adeudaban cantidades a los futbolistas. Entonces era un problema estructural de toda la liga. Así que en esa huelga de inicio de la temporada 11-12, lo que se reclamaba por parte de la ACE, que hasta ese momento seguía siendo el único sindicato que existía de futbolistas, hoy existen muchos más, era la creación de un fondo especial que garantizase que los futbolistas cobrasen, porque en aquel entonces se sabía de futbolistas que tenían la mala suerte de que cada vez que se cambiaban de club, ese club entraba en concurso y podía estar acumulando varias temporadas sin cobrar y era uno más de los acreedores de esos clubes junto a Hacienda, los bancos, etc. Y esa creación de
de ese fondo fue la principal reivindicación de esa huelga del fútbol masculino, que provocó que no se celebrase la primera jornada, que la liga comenzase en la segunda jornada y que más adelante se recuperase esa primera jornada después de llegarse a un acuerdo para la creación. Y la manifestación más reciente ya fue el fútbol femenino en el año 2019, precisamente para la negociación de un convenio colectivo, porque las negociaciones estaban encalladas, y fue efectiva la huelga y finalmente, tras sucesivas reuniones, se acabó consensuando un convenio colectivo también para el fútbol femenino. Santiago, ¿y entonces en qué va? ¿Qué dice acá? Nosotros los invitamos, pero no vienen. ¿Qué dicen los clubes? Y yo sé que tú asesoras clubes al respecto. ¿En qué va? ¿Cuál es la posición de los clubes o qué les han dicho? No, digamos que la posición de los clubes o la posición del fútbol profesional mejor primero es entender y es una cuestión que yo con la que objetivamente coincido. Uno cuando está del lado de cierto interés, pues la objetividad muchas veces se puede perder, pero uno trata de no perder el foco. Realmente yo sí considero que es una huelga que no tiene ningún tipo de fundamento, porque no ha trasegado por todos los pasos establecidos en la ley, como lo hemos hablado, un arreglo directo, nunca se ha iniciado oficialmente. Todos estos acercamientos, todas las conversaciones han sido en un marco de un diálogo, se ha llamado diálogo social, en el que el gobierno inclusive ha fungido como un mediador, pero técnicamente no ha transcurrido por esos cauces legales. Entonces, lo primero, desde las etapas previas no hay, y segundo, pues lo mismo, estamos hablando de que quien promueve es una organización que ya no es una organización sindical. Digamos que ahí es otra cuestión de forma, porque claro, ese no es un mecanismo, la huelga no es un mecanismo exclusivo para trabajadores sindicalizados, es importante precisarlo, pero en este caso sí hay uno que se está mostrando como tal, quien lo está promoviendo, pero que no lo es, que de hecho su registro sindical se canceló. La razón por la cual se canceló es porque no cumplió con el mínimo de personas, de 25 futbolistas, que son los mínimos que se deben tener como asociados fundadores. No los tuvo 4 y 5 personas en cargos directivos. Entonces esa es la razón como tal. Y luego también hay un tema de que falta información, porque claramente los jugadores, pues no todos tienen el suficiente criterio. Hay unos que sí, pero muchos hacen lo que otros digan. Y hay una cosa que yo, por ejemplo, no sé si la tengan clara, y es que cuando hay una huelga, contractualmente lo que sucede es una suspensión del contrato, pero es que la suspensión del contrato es de ambas partes. Es decir, claro, usted no me presta servicio, pero el empleador tampoco paga. Y no, ninguna de las erogaciones que nacen de ese contrato. Entonces, primera cosa, no sé si eso lo tengan claro. Entonces, ¿cuál es la posición del fútbol? Primero, e importante también aclarar, porque normalmente en esos procesos, si hay una narrativa desde hace muchos años, y lamentablemente sin el ánimo de politizar, pero que promovida también por este gobierno que tiene una orientación particular, en ese aspecto de que el fútbol es el malo y son las personas por allá. No, aquí no se está en contra del derecho de asociación. Eso es algo que siempre se ha respetado. De hecho, cuando por el tiempo que ellos sí fueron una organización sindical reconocida, los clubes estaban procediendo con los descuentos para las cuotas sindicales, que es un aspecto también, Andrés, que uno lo puede criticar, porque, hombre, un muchacho que se gana un salario mínimo, yo no sé vos con qué cara le cobras 200.000 pesos, pero bueno, una discusión en la que uno no se inmersa exactamente. Inclusive esas solicitudes para los descuentos con varios defectos de forma, porque no las hacían tal cual siguiendo como está la textura de la ley. Sin embargo, los clubes, para evitar también que esto se amplificara, crear más salir empresa. Exactamente, se estaba cumpliendo. Entonces, primero, el fútbol profesional, el gremio del fútbol profesional ha respetado el derecho de asociación. Eso nunca se ha desconocido, como de pronto a veces se quiere mostrar. Pero lo otro sí es una posición de firmeza en que cualquier intento de huelga es ilegal y no tiene sustento jurídico, y eso pues tiene unas consecuencias evidentemente frente a los contratos laborales, y establece también la ley que en caso de que las huelgas se declaren ilegales, pues porque esto también tiene un procedimiento, el empleador, que en este caso sí serían los clubes, queda facultado para reclamar los perjuicios que esa huelga haya
podido generar. Hay algunos aspectos que por más vía de hecho que esto pueda ser, pueden presentarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si los equipos no se presentan? Deciden no presentarse. Ilegal o no, lo que sea, que repito, pues se trabaja con el convencimiento de que sí, pero igual el daño se hace. Venga, ¿qué pasa si entonces los equipos no se presentan? Hay un riesgo de pérdida de puntos. Hay una serie de situaciones que sí o sí se pueden generar independiente, porque las normas disciplinarias deportivas pues siguen por una ruta distinta e independiente de la legalidad o no de este tema que nosotros estamos hablando, pero la posición es firmeza desde una posición conciliadora, y lo que se ha invitado y lo que los clubes creo que van a proceder, no digo que de manera uniforme, pero sí siguiendo unos parámetros similares, es tratar de, mediante el diálogo, hombre, convencer y concientizar de que esta no es una huelga que cumpla con los requisitos de ley, y que los más perjudicados en el fondo terminarán siendo los trabajadores, en este caso los jugadores, no en términos de amenaza, sino, repito, de concientización. Y creo que en este caso el gremio del fútbol profesional es el que tiene la razón para considerar que una huelga no tiene ningún tipo de sustento. Entonces la posición, Andrés, del gremio, repito, es esa. No se puede, pero no tirando las normas disciplinarias como una piedra o en un tono amenazante, sino de socializar y conversar. Entiendo que no todos los jugadores están tampoco tan convencidos, porque uno hace las consultas con los colegas en los propios clubes con los que uno trabaja, y digamos que tampoco es que el fervor sindicalista esté pues con la llama súper encendida. No muchos jugadores están ahí, algunos que también conocen ese tema de la posible suspensión. Entonces esperamos que esto realmente se termine resolviendo desde la razonabilidad, que repito, en este caso es que una huelga no procede. Bueno, hay varios temas jurídicos que a mí me llaman la atención. Primero quisiera leer, este es un pliego del 2019, no sé si lo han cambiado, pero quiero mostrar 2 o 3 peticiones que no les veo ningún sentido y que, repito, no van a mejorar las condiciones laborales del jugador. 2 reuniones anuales con los futbolistas de la Selección Colombia. ¿A qué? Si no juegan acá, si no son empleadores. Repito, si hay 1 o 2, bien. Participación sobre los derechos de televisión. La pregunta es, ¿esa participación se va a irrigar en los jugadores? No lo sé. Torneo profesional femenino. Digamos que me gusta. Pero eso ya existe. Puede ser mejor o no, pero eso ya existe. Tenemos un partido anual de la Selección Colombia. No sé para qué, pero bueno. Pero vienen varios temas de orden jurídico. 1, pueden parar. Es un derecho constitucional y hoy en día, como lo dijo Santiago, el ministerio los va a proteger. Pero es que a los jugadores de fútbol no los despiden. Ni en España, ni en Colombia, ni en México, ni en Argentina. Porque no van a perder la posibilidad de hacer una transferencia. ¿Qué va a pasar? Que no les van a pagar. Y si no son los jugadores de fútbol, el 97% de los trabajadores, sobre todo los que tienen un salario fijo, viven al día. Es decir, sabemos que el 29 y el 30 les queda el 2% del salario, porque ellos saben que el primero van a recibir un sueldo. Si le empiezan a descontar, si no le pagan al jugador el día que no trabajó porque estuvo en huelga, que es un derecho constitucional, sobre todo, y no estoy diciendo los que ganan poco, los que ganan algo y los que ganan mucho, todos los seres humanos, hay premios Nobel que lo han explicado, vivimos con una proyección a un mes. Entonces, seguramente va a haber muy pocos despidos, pero sí va a haber suspensiones de contrato de trabajo y sí va a haber descuentos de nómina. Eso es lo primero. A los jugadores no los van a votar porque van a hacer. Pero viene mi segunda pregunta, es un tema histórico y no lo he podido investigar porque mi gráfico está en otro lado. ¿Es posible que los equipos resuelvan jugar con sus divisiones inferiores para evitar, por ejemplo, la pérdida de puntos por declararse por pérdida por no presentación? ¿Eso es posible? Rafa, sí. ¿Eso pasó en España alguna vez o se planteó? Bueno, en primer lugar, lo que has comentado de que ni en Colombia ni en España se despiden futbolistas, tengo que decirte que antiguamente era así, pero que en los tiempos más recientes ha dejado de serlo en España. En España sí se despiden futbolistas por parte de los clubes. Pero pocos. Bueno, más de los que te puedes imaginar, probablemente. No por tema disciplinario,
sino desde la instauración del tope salarial. Muchas veces los clubes tienen que hacer encajes de bolillos y la forma de liberar masa salarial es despidiendo a un jugador para poder fichar a otro o a otros. Y además, con el tema de los periodos de inscripción, muchas veces es el propio jugador el que está interesado en que le despidan antes de que se cierre el periodo, porque entonces tiene la posibilidad de, como jugador sin equipo, ya desde antes de cerrarse el periodo de inscripción, poder ser inscrito sin sujeción a periodo de inscripción por otro equipo. En España o en el mundo, sí, claro. No había caído en cuenta de eso. Es decir, cada vez está más al orden del día el tema de los despidos. En cuanto a lo de jugar con juveniles, efectivamente, en las huelgas... Rafa, los perdí yo. Yo os sigo oyendo, Andrés. Te has quedado congelado, pero te sigo... ahora, ¿a mí me oís? Sí, ya te oigo, sí. Creo que es la mía. Siempre te escuché. Se perdió Juan Andrés un ratico, pero nada. Sí, a mí se me quedó congelado antes un momento solo. Decía que en los años 80, efectivamente, cuando hubo esas huelgas que os decía antes del decreto 2006, hubo los equipos volvieron a jugar con los juveniles. Y fue precisamente una de esas huelgas cuando debutó por primera vez Michel con el Real Madrid, por ejemplo, que era juvenil en aquella época. Pero a día de hoy las normas de la federación impiden jugar un partido de primera división únicamente con jugadores juveniles. Tienes que tener un mínimo de jugadores inscritos en la primera plantilla y si en algún momento tienes sobre el campo menos de ese número mínimo, incurres en alineación indebida. Con lo cual, si dos equipos en situación de huelga jugasen ambos con juveniles, incurrirían en alineación debida ambos. Y lo que suele suceder es cuando es una huelga general de esa competición, pues ya se suspende la propia competición. En cambio, lo que sí se ha dado ha sido situaciones de huelga en un solo club, porque hay impagos. Y entonces los o las futbolistas de ese club hacen una huelga y no se presentan a jugar. Entonces, ese club no suele tener éxito a la hora de alegar no me sancionen por incomparecencia porque se debe a que mis futbolistas hicieron uso del derecho de huelga, que es un derecho constitucional en España, porque lo que suelen decir los órganos disciplinarios es esa huelga es imputable al club, porque estaban protestando por el impago de sus salarios. Luego, el club es culpable y, por lo tanto, debe soportar la sanción correspondiente a la incomparecencia. Claro. Esa, por ejemplo, esa sería una huelga, la única que en este caso podría tener sentido contra los empleadores, pero es que contra los empleadores individualmente considerados no ha habido ningún tipo de inconformidad. Claro, hay clubes que cumplen más que otros, pero en general, como le digo, en la consideración individual no ha habido ningún proceso ni de negociación ni de absolutamente nada, cuestión que deslegitima también lo otro. Y acá, Andrés, precisamente esa cuestión de poder jugar con los equipos sub-20, recordemos que aquí en Colombia, por norma, hay los jugadores que estén inscritos en el torneo nacional sub-20, que es organizado por la Federación Colombiana de Fútbol, jugadores que se supone no operan bajo contrato laboral, por ende pues no se meten en esa colada de las negociaciones laborales y demás. Son jugadores que, repito, en teoría, porque en la práctica esto tiene varios matices, pero solo tienen esa inscripción, ese vínculo federativo, entonces con ellos se disputaría el campeonato profesional porque pueden estar sin ocupar un cupo en los jugadores inscritos, pues en las planillas, no en las planillas, sino en el tope de inscritos para la competición que se pueden profesional. Ellos pueden jugar sin afectar esos cupos de inscripción y la solución que se ha planteado no es la expedita y la estamos pues ubicando ya en un escenario sumamente crítico donde esto de verdad se materialice, pero se tiene como una de las soluciones pues para evitar al menos ese perjuicio de perder los puntos en el escritorio por la no comparecencia. Porque lo que decía Santiago es muy interesante, hay 3 tipos de huelgas, eso me lo explicó Juana. Juana no puede hablar porque tiene algunos conflictos de intereses, pero hubiera sido maravilloso que estuviera acá. Hay 3 tipos de huelgas. La huelga
como dirían las tías, de toda la vida, una presentación de pliegos, una etapa de arreglo directo, después viene, no hay acuerdo y hay una huelga, esa es la primera. La segunda es una huelga solidaria que existe y que la consiste. Y la tercera es una huelga por incumplimiento de sus obligaciones los empleadores. En Colombia ha habido muchos y la asociación o el sindicato nunca ha promovido ese tipo de huelga que seguramente hubiera sido hasta bien vista hasta por otros clubes. Pero cada vez que hay un club que no paga, lo único que hace la asociación es salir en prensa diciendo es que no le pagan y necesitamos una convención colectiva. Ahí la podían haber hecho. Y puede pasar lo que ocurrió en España, es que funcione mejor. Pero acá lo que pasa es que cuando hay un club que no paga, y hablemos de uno, del Cúcuta, lo que hacen es que llevan a todos los periodistas dicen no le pagan, los jugadores hacen cara de angustia, dicen mi señora está embarazada y no puede ir a la seguridad social porque no tengo seguridad social, y aparece toda una novela, pero ahí sí había la oportunidad de hacer una huelga bien hecha. Entonces, ¿qué viene? ¿Yo qué creo que viene? No va a pasar nada. No va a pasar nada y seguramente lo que van a decir es que no, que es un cliché que utilizan, no hubo garantías, no sé garantías de qué, pero yo creo que eso va a ocurrir. Yo creo que no va a pasar nada, yo creo que vamos a seguir en un tire y afloja aburrido porque no va a pasar nada. Hace 10 días estuvimos en un foro de la Universidad Sergio Arboleda y lo que dicen los que saben, parece que yo estoy entre ellos, es que mientras no cambien los actores no va a pasar nada. Ya estamos en una situación donde no se pueden tender puentes, donde no se puede negociar nada. Es imposible que dos personas que no se pueden ver traten de negociar algo. Y la situación es que por un lado y por el otro, y no voy a dar nombres porque todos los conocen, no hay forma de llegar a ningún acuerdo. Ninguno. Hay muchos presidentes de clubes que se sientan y hablan con los jugadores y arreglan algunas cosas. No estoy diciendo que sea la panacea, no estoy diciendo que sean los mejores empleadores, nada de eso, pero que con las dos cabezas del fútbol y de la asociación de jugadores resulta imposible. Yo creo que ¿qué va a pasar? Nada, no va a haber paro, los jugadores van a decir, uy, yo no sabía, me dicen que yo con los pocos jugadores que he hablado, ninguno tiene claro que votó y lo que me dicen es que las actas son prácticamente clandestinas. Dice que hubo una abrumadora mayoría, pero no lo he visto. Entonces, lo que va a seguir habiendo es unas muy buenas fuentes de noticias donde dicen los empleadores del fútbol que todavía, y eso no es cierto, que todos son narcotraficantes, no quieren arreglar con los jugadores. Los jugadores en muchos clubes, no en todos, pero en los clubes, en el 70% de los clubes de primera y un 10% de los demás están bien tratados. Se puede mejorar muchísimo, pero yo conozco los que yo conozco los grandes están muy bien. No creo que va a pasar mucho. Y ya para terminar, Santiago y Rafa, ¿qué dicen al respecto? Y puede pasar en España nuevo, porque yo veo que allá van bastante en velocidad crucero. Bueno, en España la cuestión está, como digo, pacificada. Ya el convenio colectivo de fútbol masculino tiene mucha madurez, muchos años. El femenino ya se ha conquistado recientemente. Yo creo que el temor futuro de una posible huelga sería supranacional, de ámbito europeo o incluso mayor, porque ahora el debate que está sobre la mesa es el calendario sobrecargado de partidos, sobre todo que es real. Sobre todo para los jugadores de élite europeos, con sus partidos de competiciones europeas, Champions League, Europa League, Conference League, sus compromisos con las ligas nacionales y digamos que la gota que ha colmado el vaso desde el punto de vista sindical es la primera edición del Mundial de Clubes este próximo verano. Habrá que ver si FIFPro, el sindicato, la organización mundial que aglutina a todos los sindicatos de futbolistas a lo largo del mundo, o a los que quieren estar dentro, que no todas están dentro, qué tiene que decir al respecto y si apoya una movilización de futbolistas pues de ámbito europeo o incluso mundial. Yo creo que los próximos pasos en esta materia pueden venir por ahí. Y no me resisto a terminar sin haceros una pregunta porque me ha suscitado verdadera curiosidad. Hoy estamos grabando a día 19 de marzo de 2025 y estamos en medio de
una fecha marcada en el calendario internacional de FIFA como parón de selecciones, ventana de selecciones, donde las asociaciones nacionales pueden programar hasta 2 partidos. Ese periodo va del día 17 al día 25. Pero al principio del programa me habéis contado que a pesar de la huelga, hoy hay partidos en la Liga Colombiana, y he visto además en las aplicaciones de los partidos que la Selección Colombia juega el día 21 y el día 26, un día después de finalizar el periodo. Y os pregunto, ¿cómo es que continúa la Liga en medio del periodo de selecciones y cómo es que la selección nacional juega después de expirado ese periodo? Yo sé la primera. La primera Sí. es muy sencilla y Santiago contesta la segunda. No hay jugadores en selección, o hay poquísimos. En Selección Colombia creo que hay uno, Montero, y puedo estar equivocado en 2 o Marino 3. Inestrosa también. Y el del América. Quintero. Y Juanfer, claro, Bien, claro. hay La 4. respuesta es la misma razón por la que todas las competiciones de nivel inferior a la primera división continúan en España. Se juegan Y en Argentina hay fútbol. Primera Ya federación, miremos. segunda, tercera federación. Claro, porque no tienen normalmente jugadores seleccionados, y si los hay, pues son una minoría, que también sucede. Hay equipos de la tercera categoría que tienen jugadores africanos internacionales y que han tenido que liberarlos para estos partidos. ¿Y la segunda, Santiago? No, a ver, lo que pasa es que hay un tema y es, pues ellos lo que han anunciado como fecha para inicio de huelga es el 26 de marzo, digamos que... No, pero espérate, la Santiago. normatividad. ¿Cómo? Preguntaron es por qué estamos jugando fuera de periodo internacional, Rafa. La selección, exacto. ¿Por qué la selección Colombia ¿Cuándo juega juega? el día 26 cuando el periodo va del 17 al 25? Pero el partido de No, Colombia- espera, perdón. Jugará el día 25, que en mi aplicación ya es día 26 porque es mañana. Exactamente. Claro. Sí, juega mañana contra Brasil. y luego contra Paraguay. Pero lo otro, Rafa, que apuntas y es que, bueno, decir, se anuncia por qué continúa, o no sé si preguntabas también, o eso te entendí, que por qué continúa a pesar de la amenaza de huelga. No sé si era esto. ok. Claro, porque están teóricamente en los términos. Se supone por ley que cuando se declara... ¿Por qué no se para? Ya me lo habéis dicho, porque no hay jugadores... Porque no hay necesidad. Internacionales. Claro, en la mayor, tenemos juegan en ligas de otros países, que son las que paran. Y la segunda, nada, porque os preguntaba, ¿cómo es que se juega el 26? Y es que no se juega el 26, se juega el 25. Para ti es el 26 en ya. España ya es día 26. Sí, no, total. Bueno, pero entonces yo hay como unas alegaciones finales. Bueno, primero es entender que ellos manejan esa fecha porque en Colombia, por la huelga, entendiendo pues que no es, pero bajo el entendido de ellos de que sí se puede. Entonces, desde que se declara, no se puede iniciar ni después de 2 días, ni antes de 2 días posteriores, ni después de 10 días. Entonces, digamos que teóricamente están en el plazo para iniciar tales oficios. Lo otro, bueno, finalmente, yo escucho a Rafa y me da nostalgia porque realmente se notan, desde que Rafa habla y habla de los antecedentes, se notan las diferencias abismales de estructuras, de desarrollo, en fin, en España pudiendo mejorar muchas cosas. Yo soy educado en esa fuente, pero creo que es una de las más desarrolladas que hay, con muchas mejoras, pero evidentemente ese ejemplo lleva mucha ventaja en cómo hacer bastantes cosas desde los mecanismos dispositivos en la ley para poder efectuar. Yo creo que esa es la primera tarea que hay que hacer aquí. Si queremos regularizar todas estas situaciones, hay una deuda en cuanto a legislación de poder contemplar expresamente una negociación colectiva a nivel gremial. Repito, en Colombia no existe toda esa punta de acomodar circunstancias, analogías, que esto ya se hizo, pero como tal, herramientas legales no tenemos para estas situaciones. Eso da una incertidumbre jurídica, efectivamente. Y repito, acá hay cosas que son discutibles y que son razonables y que el mismo gremio las ve como situaciones, tema de calendario, tema de que exista una minuta única está contemplada. La minuta única de contrato de trabajo ya figura en el estatuto del jugador. Lo que pasa es que no se cumple. Revisar algunas cosas frente a ello, nunca se ha cerrado la puerta. ¿Qué es lo que pasa, Andrés? Y usted lo comentaba muy bien. Uno ve a priori las prerrogativas solicitadas y es difícil verificar cómo esos beneficios puedan realmente llegar a los jugadores como destinatarios. Sobre todo a los chicos, a los jugadores chicos.
Claro, pero uno ve que buscan es más como el beneficio de la organización como tal, que uno no sabe esos recursos ahí cómo se vayan a repartir, con todo respeto, pero no como tal a una mejora de condición. Entonces, de parte y parte se pueden mejorar las formas, no lo vamos a negar, pero no es la manera. Yo sí considero que la forma como esto se ha abordado no es la manera. Y también un detalle, Andrés, que usted menciona que es esencial, y es que mientras estén las mismas partes, ahí ya se han cruzado límites, se han cruzado líneas en lo personal, en todo que no sentido. se pueden cruzar. Es una situación insostenible. Debe haber unas nuevas caras, creo yo, que lideren los procesos de parte y parte para algún día poder llegar a un consenso que, repito, nunca se ha cerrado la puerta para eso, al menos desde la posición del gremio del fútbol profesional. Y yo sé que, porque uno también habla con jugadores, los clientes, amigos, y tampoco están conformes o han estado conformes con las maneras de su asociación al dirigirse y al plantear las cosas. O sea, que muchas cosas por mejorar, y esperamos algún día poder medio acercarnos a países como España y otros que son mucho más desarrollados y sólidos en estos temas. Ahora cierro yo. Y es mucho más fácil que cambie la cabeza del fútbol, porque por ley tiene que cambiar, a que cambie la cabeza de la asociación. Eso es uno. Y claro, tenemos la misma calidad de jugadores en España que en Colombia. Lo que no tenemos es la misma calidad de dirigentes.